Si hablamos ahora de las carillas de porcelana, muchas de estas propiedades cambian, pero digamos que hay un sacrificio de por medio. ¿Por qué? Porque ya no podemos hablar de la absoluta conservación del esmalte en casos de porcelana, al menos no en el 100% de los casos. Hay casos que te permiten ser 100% aditivos con respecto a la porcelana, es decir, hacer carillas de porcelana sin haber tocado nada del esmalte del diente, pero esto va a depender de la posición y de la angulación de los dientes del paciente. Así que si esa posición no nos favorece en ese aspecto, seguramente tengamos que hacer preparaciones sobre la superficie del esmalte muy conservadoras de 0.3 a 0.7 milímetros de espesor, pero ya no estaríamos hablando de esa conservación 100% del esmalte dentario. Dicho eso, que es lo que suele asustar a un paciente a la hora de escoger carillas de porcelana, es importante decir que esta preparación es mínima, que inclusive ocurren peores desgastes con restauraciones que se han hecho previamente y muy probable el paciente no haya estado pendiente de cuánto se le tallaron los dientes. Pero eso no deja de a un lado que el paciente se preocupe por su esmalte, cosa que es perfectamente válida. Después de esta aclaratoria, es importante decir que ahora sí hablamos de un tratamiento, a diferencia de las carillas de resina que son de 3 a 4 años, hablamos de un tratamiento que podría ser perfectamente para el resto de la vida del paciente si su salud bucal así lo permite. Estamos hablando de un tratamiento que no sería necesario hacerle recambio en ningún momento. Si hablamos de resistencia a fracturas, estamos hablando de una resistencia de 3.5 veces la resistencia de la resina e incluso muy similar o mejor a la resistencia del esmalte. Quiere decir que para que se fracture una carilla de porcelana tendría que ocurrir un accidente muy feo o desagradable, a diferencia de las carillas de resina. Y cuando hablamos de estabilidad del color, la estabilidad del color de la porcelana es absoluta porque es porcelana. Quiere decir que su color no va a cambiar en el tiempo. Esto es un factor que suele ser muy importante para los pacientes. Y aparte, a diferencia de las carillas de resina que necesitan mantenimientos periódicos cada 6 meses, las carillas de porcelana no necesitan ningún tipo de mantenimiento extra más allá de una buena limpieza normal con cualquier odontólogo y una revisión de sus márgenes para asegurarnos de que no haya ningún tipo de filtración y no se esté generando ningún tipo de lesión de caries alrededor de ellas. Y el último factor a tomar en cuenta, y estoy seguro que muchos estaban esperando esta parte del video, es, sí señores, el precio. Un caso de carillas de porcelana cuesta de 3 a 3.5 veces lo que cuesta un caso de carillas de resina. Suena como un poco exagerado en cuanto a proporción, pero si nos detenemos a pensar que el caso de carillas de resina solo dura de 3 a 4 años y las carillas de porcelana se supone que son para el resto de la vida del paciente, algunos pacientes de repente no tendrán el poder adquisitivo para hacer una inversión tan grande como las carillas de porcelana e inicialmente preferirán hacer una inversión un poco más pequeña en cuanto a las carillas de resina y cuando se venza el tiempo de vida útil de estas, reconsiderar bien sea si vuelven a hacer carillas de resina o si pasan a carillas de porcelana. Por el contrario, hay pacientes que cuando se dan cuenta que esta inversión pequeña de las carillas de resina se va a ver repetida en el tiempo varias veces, prefieren hacer una sola inversión un poco más grande, pero olvidarse de lo tedioso y el fastidio del proceso del recambio de carillas porque saben que van a tener un tratamiento que puede ser perfectamente para el resto de sus vidas.